Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en obstetricia crítica, que es el embolismo pulmonar y todo el confluente de la enfermedad tromboembólica venosa en embarazo, parto y posparto, y cómo hacer un algoritmo apropiado de diagnóstico y de manejo. Mi nombre es Liliana Correa, soy ginecobstetra intensivista de Colombia y vamos a empezar entonces esta actividad académica. Lo primero es recordar que el evento tromboembólico gestacional constituye tanto la trombosis venosa profunda como el embolismo pulmonar. Y la trombosis venosa profunda infrapoplítea funciona como una condición distinta a la trombosis venosa profunda proximal, es decir, por encima de la rodilla, sobre todo las que se ubican a nivel inguinal porque tienen alto riesgo de comportarse como una embolia pulmonar, de tal manera que la trombosis venosa proximal y el tromboembolismo pulmonar hacen parte del mismo espectro. De hecho, se reconoce que 20% de las trombosis venosas profundas proximales tienen diversos grados de embolización. Entonces vamos a reconocer cómo es de importante, en particular en la paciente obstétrica, que cuando pensemos en una embolia pulmonar o en una trombosis venosa profunda, tengamos algún tipo de sospecha clínica y utilicemos unas escalas de probabilidad pretest, hagamos un diagnóstico que puede requerir ser confirmado con ciertas imágenes, determinemos el riesgo de ese evento, es decir, el riesgo de mortalidad, cuál va a ser el manejo básico, el manejo avanzado, evaluar la recurrencia y prevenir las posibles secuelas de estas condiciones. Entonces, lo primero es reconocer la trombosis venosa profunda, que hace parte de ese espectro de enfermedad tromboembólica y que la evaluación y el diagnóstico se hace basado en una estratificación de riesgo, utilizando algún puntaje de probabilidad, que el más usado en el mundo es el Wells para trombosis venosa profunda, el dímero D como una prueba de probabilidad preclínica y el ultrasonido. Y recordamos entonces que en la mujer es en quien más se presentan factores de riesgo para una trombosis venosa profunda, que puede estar asociada a trombofilias, a síndrome antifosfolípido, a enfermedad médica, pero vemos que el hecho de estar embarazada aumenta 7 veces la probabilidad de una TVP, o sea, trombosis venosa profunda, también el estrógeno, los medicamentos con estrógeno y la obesidad, que puede aumentar hasta 3 veces esta probabilidad. Entonces, miremos cómo, al ser el embarazo un momento de particular riesgo, cómo vamos a hacer este enfoque. Aquí les presento a Ana María, de 30 años, una primigestante de 26 semanas de embarazo, sin ningún antecedente y que consulta porque tiene la pierna muy edematizada desde hace 48 horas sin nada más. No tiene dolor torácico ni disnea. Entonces, vamos a conocer una escala de probabilidad pretest o preclínica que es el score de Wells. El Wells por debajo de 2 puntos se considera bajo riesgo de tener una trombosis venosa profunda y mayor a 2 es de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, ya tiene una inflamación de más de 3 centímetros comparada con la otra pierna, eso le da 1 punto y se mide aquí a 10 centímetros de la tuberosidad tibial, la pierna entera hinchada, la sensibilidad localizada a lo largo del sistema venoso profundo y edema con fobia en la pierna sintomática. En este caso, eso es lo que ella tiene positivo, le da un Wells de 4 puntos, lo que implica alto riesgo. ¿Y qué es lo que propone el algoritmo mundial? Si yo tengo signos o síntomas de trombosis venosa profunda, indico estratificar con ese score de Wells. Si el score de Wells tiene alto riesgo, como en el caso de nuestra paciente, hago un ultrasonido Doppler. Si es positivo, anticoagulación plena, y si es negativo, excluye TBP. Esa es la propuesta de este algoritmo. Sin embargo, vemos que a pesar de que Ana María, con sus 26 semanas de embarazo y un Wells de alto riesgo, cuando le hacen la ecografía ultrasonido Doppler sale negativo, no se evidencia trombosis y le dan salida. La pregunta entonces que deberíamos responder es qué pruebas diagnósticos sugeriríamos para continuar el tratamiento. No seguimos investigando, hacemos un dímero D, hacemos una ecografía de compresión de extremidad seriada, una venografía por resonancia o una gamografía. La respuesta correcta es hacerle un nuevo ultrasonido Doppler o una venografía por resonancia.
Esto nace de las guías de la American Society of Hematology en el 2018, donde ellos nos dan dos recomendaciones para estos casos. Hacer un ultrasonido en serie, es decir, repetir el ultrasonido después de 5 a 7 días como una estrategia segura, con baja tasa de que no veamos una TBP, o hacer una venografía por resonancia, pero esto representa un alto costo, en particular para países iberoamericanos y latinoamericanos. Y pues realmente lo que ellos se han dado cuenta es que el ultrasonido que hacemos de rutina tiene una sensibilidad limitada para la trombosis que digamos pélvica o ilíaca, que es curiosamente la más frecuente en el embarazo. Pero llegar ahí a esa zona ilíaca de las pacientes es difícil a veces con el ultrasonido de compresión y puede haber un índice de subdiagnóstico, por lo que es mejor si se descarta volver a citar a la paciente para hacer un nuevo ultrasonido. En el caso de Ana María, la citan para un ultrasonido de compresión seriada en 5 días, con muy buenos signos de alarma y recomendaciones, y ahí se confirma la trombosis venosa profunda oclusiva en la vena femoral común izquierda, que no se había visto en el ultrasonido previo. En ese momento ella tiene 27 semanas y tiene una trombosis venosa profunda proximal. Está ambulatoria y está hemodinámicamente estable. La pregunta es, ¿qué terapia anticoagulante sugeriríamos para esa trombosis venosa profunda? Heparina no fraccionada subcutánea, DOAC, o sea, anticoagulantes orales directos, heparinas de bajo peso molecular 1 o 2 veces al día con monitorización del factor 10A o sin monitorización del factor 10A. Las guías nos dicen que debemos utilizar heparina de bajo peso molecular, es decir, enoxaparina, nadroparina, dalteparina o fondaparinux en caso de que haya contraindicación para otras heparinas de bajo peso molecular y no requerimos monitorizar factor 10A, porque realmente el factor 10A lo vamos a monitorizar en casos difíciles, extremos de la vida, extremos de peso o pacientes que continúan haciendo evento embólico a pesar de una apropiada estrategia de anticoagulación. Y recordar que en la gran mayoría de pacientes no se recomienda de rutina hacer el anti-10A, sino solo para esos casos específicos. Entonces, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, también es importante ver si la extremidad está en riesgo, es decir, que haya riesgo de un síndrome compartimental o de pérdida de la perfusión. Y en la extremidad en riesgo anticoagularemos con heparina de bajo peso molecular o preferiblemente con heparina no fraccionada y solicitamos una valoración por cirugía vascular para considerar trombolisis o trombectomía. Mientras que si la extremidad está sin riesgo, la anticoagulación probablemente sea solo con heparinas de bajo peso molecular, recordando que en embarazo están contraindicados los DOAC o anticoagulantes orales directos y está contraindicada la warfarina. Mientras que en puerperio podemos utilizar warfarina, pero los DOAC no están recomendados porque tienen, digamos, no tienen evidencia apropiada en lactancia. Estos pacientes irán a egreso y a estrategias de prevención del síndrome postrombótico. Con respecto al número de dosis, la literatura y la guía ASH nos dice que podemos administrar, por ejemplo, enoxaparina 2 veces al día a dosis de 1 miligramo por kilo subcutáneo por la mañana y 1 miligramo por kilo subcutáneo a las 12 horas, es decir, 2 dosis por día, o podríamos utilizar 1,5 miligramos una sola vez al día para lograr la meta. Esto también sucede con otros fármacos de anticoagulación parenteral que se pueden dar una sola vez al día, como nadroparina, dalteparina y fondaparinux. Con respecto al número de dosis, la guía ASH dice que realmente las dos son equiparables y pueden mejorar la adherencia de nuestras pacientes que cuando tienen que funcionarse 2 veces al día puede ser más difícil. Los estudios que hay demuestran que no hay diferencia entre los dos tipos de dosificación y que tampoco aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces, hay es que conocer cuál es la dosis de nuestro anticoagulante cuando lo partimos en dos o cuando lo usamos una sola vez al día. ¿Cuándo se hospitalizan las trombosis venosa profunda? Tanto las clínicas de Norteamérica como la ASH recomiendan que los datos vienen para pacientes embarazadas extrapoladas de pacientes no embarazadas
Si la paciente tiene una TBP de bajo riesgo y no está cercana al parto, puede ir a terapia ambulatoria, pero la terapia ambulatoria puede no ser la indicada en mujeres con signos vitales anormales, gran necesidad de analgesia, trombosis venosa profunda extensa, edad gestacional avanzada que esté muy cercana al parto, comorbilidades, que viva lejos de la zona donde están los hospitales, contraindicaciones para heparina de bajo peso molecular, que no tenga apoyo en domicilio y que no se pueda garantizar que reciba apropiadamente el medicamento. Esas pacientes deben ser manejadas de manera hospitalaria. Y como sabemos, en los adultos se está utilizando mucho la trombolisis directa por catéter y la trombectomía, pero realmente en embarazo no se recomienda añadir la trombolisis directa por catéter. Solamente se deja para pacientes con trombosis que pone en riesgo la extremidad. De hecho, en pacientes no embarazadas, la trombolisis no necesariamente reduce el riesgo de síndrome postrombótico y por eso queda solamente para extremidad en riesgo. Y el problema es que expondríamos al feto a radiación y aumentan también las hemorragias. De tal manera que solo se deja esto reservado para extremidad en riesgo. Bueno, ahora les quiero presentar otro caso. Esta paciente se llama Diana, tiene 42 años, es una multigestante de 32 semanas de embarazo, tiene antecedentes de obesidad, de venas varices y de preeclampsia. Toma calcio y asa de 150 para prevención de preeclampsia. Consulta por una infección urinaria, refiere varios días de disuria, dolor lumbar, dolor torácico, fiebre y disnea y dolor en la pierna derecha con edema. Ingresa a la institución con taquicardia, fiebre de 38, tensiones de 90-60 y satura solo 90% el ambiente. ¿Qué debemos hacer? Manejar la sepsis y descartar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la primera pregunta es si podemos utilizar las reglas de predicción preclínica para embolía pulmonar en embarazo y qué pruebas de predicción preclínica podemos usar. Podemos usar el dímero D, podemos usar el score de Ginebra o Geneva, el de Wells para embolia pulmonar, que es distinto al de Wells para TBP, o podemos usar el GIRS asociado a embarazo. La respuesta correcta es que podemos utilizar todas estas pruebas de predicción preclínica y hay que recordar que el dímero D se considera una prueba de predicción preclínica solamente si está negativo. Tiene un valor predictivo negativo muy bueno para descartar evento tromboembólico cuando está negativo. Entonces, ¿qué debemos saber de ese dímero D? El dímero D es una prueba que se eleva por muchas cosas. Se eleva por el embarazo, por el parto, por la cesárea, por la hemorragia, por COVID, por una infección. Pero cuando está negativo, por debajo de 0,5 o por debajo de 500, de acuerdo a los valores normales de mi institución, si están en picogramos, nanogramos, miligramos, si está negativo el dímero D, tiene un valor predictivo negativo muy bueno, 97%, es decir, descarta un evento tromboembólico. Si yo creo que mi paciente tiene una embolia pulmonar y su dímero D es negativo, lo más probable es que no sea una embolia pulmonar. Y hay que recordar que desde el 2019 la guía europea propone ajustar a la edad. Con más de 50 años voy aumentando. Si mi paciente tiene 80 años, su valor normal será por debajo de 0,8 o por debajo de 800 y esto mejora la especificidad de la prueba. Aparece entonces el GIRS adaptado a embarazo, una publicación en la cual se busca hacer un algoritmo similar al GIRS del adulto para tratar de excluir pacientes que no son TBP y solo llevar a Geotac a las pacientes que probablemente sí son trombosis venosa. Y este es el algoritmo GIRS publicado en el 2019 en el New England Journal of Medicine y se los voy a presentar. Entonces, lo primero es, yo sospecho una embolia pulmonar en embarazo y le pido a mi paciente un dímero D y pregunto e indago la presencia de criterios GIRS. Esos criterios GIRS son signos de trombosis venosa profunda, tener hemoptisis, tener tromboembolismo pulmonar como el diagnóstico más probable. Entonces yo miraré si mi paciente tiene 0, 1, 2 de estos criterios GIRS. ¿Y qué hago?
Si tengo signos de TBP, tomo un ultrasonido Doppler compresivo. Si el Doppler es anormal, de una vez hago diagnóstico y anticoagulo y no tengo que hacer angiotac. Si mi paciente tengo sospecha de TEP y tiene una trombosis venosa profunda, ya es un TEP. Ya debo considerarlo una embolia pulmonar, la anticoagulo y no requiero estudios adicionales. ¿Por qué? Porque igual la tengo que anticoagular hasta las 6 semanas postparto y luego reevaluar si requiere más anticoagulación por la sola trombosis venosa profunda. Y si clínicamente creo que tiene un TEP, pues más razones aún de mantenerla anticoagulada. Y esto, recuerden que también lo decía la guía del Royal College del 2015, si usted está sospechando embolia pulmonar y confirma trombosis venosa en una pierna, es un TEP anticoagulante. Ahora, si el Doppler es normal, es decir, no tiene un trombo, voy a mirar esta presencia de criterios de Jeers y el resultado de mi dímero D para saber a qué pacientes le hago angiotac y a cuáles no. Si no tengo ningún criterio Jeers y el dímero de está por debajo de 1000 o por debajo de 1, de acuerdo a los parámetros de mi institución, descarto embolia pulmonar y no tengo que hacer nada más porque no tiene clínica y el dímero D es negativo y habíamos dicho que el dímero D tiene un valor predictivo negativo del 97%. Si no tengo ningún criterio Jeers, pero el dímero D está positivo, no lo descarto, por tanto, debo hacer angiotac y anticoagular si es positivo el angiotac. Si tengo uno, dos o tres criterios Jeers, pero mi dímero D es negativo, el dímero D le gana a los criterios clínicos, y si mi dímero D está completamente muy negativo, menos de 500 o menos de 0,5, descarto TEP y no tengo que hacer nada más y busco otras causas. Y si tengo de uno, dos, tres criterios Jeers y un dímero de positivo, como no descarta, requiero hacer angiotac. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no necesito hacer angiotac, aquí no necesito hacer angiotac, aquí no necesito hacer angiotac. Esto implica que me ahorraré del 50 al 70% de los angiotac y lograré llevar a la paciente a un tratamiento completo o a descartar embolia pulmonar, como dicen ellos, rule out, y poder continuar por otras vías de diagnóstico. Y aparece en el 2021 el puntaje de Geneva o Ginebra adaptado a embarazo. Es una estrategia muy interesante. Recuerden que el puntaje de Ginebra, tanto el completo como el simplificado, es en este momento el mejor score de probabilidad pretest de embolia pulmonar y este es una versión del 2021 adaptado a embarazo en el cual incluye ítems como la edad, si ha tenido cirugía bajo anestesia general, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, dolor unilateral en una pierna, hemoptisis, dolor a la palpación de una extremidad o taquicardia. Y se ha visto que si tengo entre 0 y 1 puntos es baja probabilidad de tener un TEP, de 2 a 6 puntos probabilidad intermedia de tener un TEP y más de 7 probabilidad alta de tener un TEP. Y miren que nuestra paciente tenía 1 más 3, 4, 8 más 5. Diana, con 41 años, tiene 13 puntos del score de Ginebra. Con esa probabilidad pretest, yo tengo que anticoagular. Entonces, este es el punto más importante. Nos lo decían las guías Royal College viejitas del 2015, que ya tienen 9 años. Nos decían, si usted tiene clínica de una embolia pulmonar, anticoagule a la paciente y después confirma. Y esto también nos dice, si usted tiene clínica de una embolia pulmonar, use un score de probabilidad pretest, anticoagule a su paciente. Puede usar Wells también, el Wells de embolia pulmonar, pero no está específico para población obstétrica. O puede usar Ginebra adultos o Ginebra normal. Y lo que voy a hacer es anticoagular mi paciente y busco una estrategia de confirmación. Miren cómo es el área tan importante de la curva que si uno tiene puntajes mayores a 9 y 10, casi que 100% confirmatorio en la validación que le hicieron al Ginebra 2021, adaptado a embarazo para predecir la probabilidad de tener un verdadero embolismo pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Diana? ¿Qué decisión tomo con esas reglas de predicción preclínica? La anticoagulo, le tomo un Doppler, le hago un angiotac, una gammagrafía. Lo primero es anticoagularlo. Y miren que el dímero D, que se demoró un poquito, salió 2 horas después de que yo ya la había anticoagulado, me salió positivo en 1500.
o 1.5 para muchas instituciones, de acuerdo a si lo usan en picogramos, nanogramos, miligramos, etcétera. El dímero de él le salió positivo, por tanto no excluye. Entonces, si le fuera a hacer un GIRS, tendría igual que hacerle angioTAC, ¿cierto? ¿Con qué anticoagulo a diario? La recomendación es heparinas de bajo peso molecular y tendría que considerar utilizar heparina no fraccionada en infusión solo si mi paciente está inestable hemodinámicamente, si hizo una parada cardíaca atribuible a TEP o si tiene un embolismo pulmonar de alto riesgo. En esos casos es mejor la heparina no fraccionada. Pongo un bolo de 80 unidades por kilo y continúo con 15 a 18 unidades por kilogramo por hora y haciendo normograma de PTT cada 6 horas para ajuste de la dosis. La ASH, de hecho, nos recomienda que utilicemos heparinas de bajo peso molecular por encima de la heparina no fraccionada, pero recordar que puede utilizar tanto 2 veces al día como 1 vez al día esta anticoagulación. En cambio, la heparina no fraccionada, que es para los casos más graves, la tengo que usar con polo y con infusión continua. Aquí hay una cosa bien interesante, es que las pruebas de predicción preclínica y el dímero D se pueden usar en embarazadas y parece que el Ginebra revisado para obstetricia sea mejor que el GIRS, porque el GIRS, aunque nos ahorra bastante angiotac, tiene esa subjetividad de decir que el diagnóstico clínico más probable es TEP, y eso es algo subjetivo. Sin embargo, yo creo que las personas que trabajamos en obstetricia crítica tenemos ese ojo que nos hace pensar siempre un poquito mal y tratar de descartar embolia pulmonar en muchos casos. Bueno, ahora resulta que hicimos angiotac de tórax, ya sea porque estaba en esa parte del algoritmo que necesitábamos una prueba confirmatoria y resulta que hay trombos muy claros, que se ve el trombo ahí en la arteria pulmonar, pues es muy claro que hay que continuar con esa anticoagulación plena que iniciamos con las solas reglas de predicción preclínica. Pero entonces, ¿qué pasa cuando es negativo ese angiotac? Tristemente, hay muchas personas que tan pronto sale el angiotac negativo suspenden anticoagulación sin haber mirado las pruebas de predicción preclínica de esa paciente. Actualmente se considera que uno debe evaluar muy bien ese resultado del angiotac porque depende de las pruebas de predicción preclínica. Si mi paciente tenía una probabilidad pretest intermedia o alta, o sea, yo creía que mi paciente tiene un TEP y me sale una embolia pulmonar en el angiotac, lo más probable es que sea un verdadero TEP, porque tiene un valor predictivo positivo del 92 y 96%. Pero en cambio, si mi paciente tenía una probabilidad pretest baja y me sale un estudio positivo, la posibilidad de que sea un verdadero positivo, es decir, el valor predictivo positivo baja al 58 o 60%. Por otra parte, si mi paciente tenía una probabilidad pretest baja, era poco probable que fuera un TEP, y el angiotac efectivamente me descarta TEP, no lo ve. El valor predictivo negativo es muy bueno, entre 89 y 96%, pero yo estaba convencida que era un TEP. Los scores de Ginebra, Wells, GIRS me sugerían una probabilidad pretest alta y el angiotac me salió negativo. Miren que el valor predictivo negativo es solo del 60%. Eso quiere decir que a menos que mi paciente esté perfecta, yo debo utilizar otra prueba o llenarme de otros criterios para suspender la anticoagulación. Evaluar el ecocardiograma, evaluar la troponina, el NT-proBNP como marcadores de disfunción ventricular, entre otras cosas. O si sigo convencida que mi paciente es un TEP, nos lo decía la guía Royal College en el 2015, haga otra prueba. Por ejemplo, si tiene angiotac, haga una gamografía o repita el angiotac en un tiempo prudencial. Bueno, cuando comparamos los distintos estudios entre el angiotac y la gamografía, el angiotac tiene algunas ventajas. Tiene alta disponibilidad, es reproducible, tiene poca variabilidad interobservador, permite ver otros diagnósticos alternativos en caso de que se excluya el TEP, pero tiene como factores de riesgo la exposición al medio de contraste y la tendencia a sobreutilizar este angiotac. Y por su parte, la gamografía
Casi no tiene contraindicaciones, se puede usar en pacientes con antecedente de alergia a medios de contraste, está validada, pero no está disponible en muchos centros y el problema más grave es la variabilidad interobservador y que el resultado de la gamografía se reporta como probabilidades. Y en 50% de los casos el resultado puede ser inconcluso. Entonces tenemos una paciente que uno dice, bueno, paciente con sospecha clínica de embolismo pulmonar, probabilidad intermedia o alta de embolia pulmonar, con gamografía de probabilidad alta para embolismo pulmonar. Uno no quisiera probabilidades, uno quisiera como confirmación, ¿cierto? Y el otro problema de la gamografía es que no nos ofrece un diagnóstico alternativo en caso de descartar P. Pero recuerden, si mi paciente tiene una contraindicación, no acepta el angioTAC o no puede recibir medio de contraste, es una excelente opción. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado en este momento? Hemos dicho que pacientes como Diana, el primer paso es la sospecha clínica de evento tromboembólico. Luego hacemos una probabilidad que con la probabilidad pretest, que en Diana utilizamos el Ginebra Score 2021, le da una probabilidad alta. Ahora vamos a detectar el riesgo de muerte en esa paciente, que en ella nos va a dar bajo. Ya vamos a hablar de ese tema. Confirmamos el diagnóstico de evento tromboembólico, por ejemplo, con un angioTAC, damos el manejo con heparinas de bajo peso molecular y luego evaluaremos recurrencia y evaluaremos secuelas. Ahora, ¿cómo manejar esas pacientes graves o de muy alto riesgo? El manejo avanzado. Esos casos son las pacientes que están en shock o choque, que requirieron reanimación cardiocerebropulmonar, que requieren soporte vasoactivo, noradrenalina o persistencia de requerimiento de algún inotrópico como dobutamina o milrinone, aquellas que tienen disfunción del ventrículo derecho, hiperlactatemia, que tengan biomarcadores positivos como troponina o el NT-proBNP, o que tengan escalas pronósticas que les dan alto riesgo de morirse como el PESI. Entonces, ¿cómo se estratifica el riesgo en un embolismo pulmonar? Si mi paciente está inestable, hizo paro o está en choque, ya es alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De muerte. Y ese apellido hay que ponerlo en las evoluciones. Es muy importante porque eso nos guía varias cosas. Y en cambio, si mi paciente está estable, yo puedo diagnosticar que el TEP es de alto riesgo si hay disfunción del ventrículo derecho medido por biomarcadores como troponina y NT-proBNP o por estudios de imagen como, por ejemplo, el angioTAC que me muestre el tronco de la pulmonar muy ancho, la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo muy gordito, o por ecocardiograma, o por escalas pronósticas como el PESI. Y ahí yo clasifico a mis pacientes como alto riesgo. Es supremamente importante que clasifiquemos el riesgo porque miren cómo es la mortalidad. Si mi paciente está inestable hemodinámicamente y me da un TEP de alto riesgo, esta es la mortalidad. Mientras que si mi TEP es de bajo riesgo, esta es la mortalidad. Miren la brecha de mortalidad. La diferencia es grandísima. Y cuando yo clasifico el riesgo de muerte en alto, intermedio y bajo, miren también la diferencia. Por tanto, hay que estratificar el riesgo porque las pacientes de riesgo alto deben ir a una estrategia de reperfusión, ya sea por cateterismo, ya sea corazón abierto, ya sea trombolisis o algún otro tipo de procedimiento para lograr una reperfusión. Recuerden también la utilidad del ecocardiograma, de las pruebas a la cabecera del paciente, que vamos a encontrar signos de bajo llenado del ventrículo izquierdo, el signo de la D, que reemplaza el signo de la O. Vamos a encontrar ingurgitación tricuspidia, dilatación de cavidades derechas y un movimiento anormal en el septum cuando el TEP es de alto riesgo. El angioTAC también nos puede predecir muerte o deterioro clínico y muerte por embolia pulmonar, sobre todo cuando tiene dilatación de cavidades derechas o dilatación de la pulmonar con respecto a la aorta, con unos índices que nos pueden predecir deterioro clínico, muerte y muerte propia por embolismo pulmonar. Entonces, si vamos a hacer un angioTAC, que nos den todas estas medidas que además nos ayudan a establecer pronóstico. Y vemos que si tenemos una troponina positiva en embolismo pulmonar, la probabilidad del paciente de fallecer es 10 veces más alta que cuando no tiene una troponina positiva. Y tenemos además puntajes clínicos. Este es el mejor y es muy práctico y es gratuito y es facilísimo de hacer en el celular
o en el computador, que es el PESI, que traduce Pulmonary Embolism Severity Index o índice de severidad de la embolia pulmonar. Si mi embolismo pulmonar es de riesgo 3, 4 y 5, es decir, intermedio, alto, muy alto, es cuando empieza a dispararse la mortalidad. Miren que un PESI clase 5, riesgo muy alto, tiene 25% de mortalidad, o sea que uno de cada 4 pacientes se va a morir en un mes si no hago una estrategia de reperfusión. Para este caso, vamos a conocer una paciente nueva, Sara, de 31 años. Es una paciente en un posoperatorio de cesárea por una cesárea anterior. Su bebecito está bien en la casa, pero ella había tenido COVID-19 intraparto, una gripita, ella ya estaba vacunada y no tomaba ningún medicamento. Y la familia la lleva al hospital porque se desmayó, no respira bien y está morada. Ingresa muy mal, directo a reanimación, con hemoptisis, taquicardia de 140, tensión de 60-40 y desaturada de 85% al aire ambiente. ¿Cuál es el plan entonces con Sara? Oxígeno, reanimación hídrica, vasoactivos, placa de tórax, gases arteriales y rápidamente el puntaje de Ginebra. Cuando se le aplica el puntaje de Ginebra, le dan 9 puntos. Sigue siendo riesgo alto, le da una probabilidad de tener una embolia pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella está hipotensa. Y en este momento la definición, estas son las guías del 2019 europeas de embolia pulmonar, las españolas, pues son las europeas y la traducción española, nos define inestabilidad hemodinámica como 3 cosas: que mi paciente haya hecho paro cardíaco, que tenga un choque obstructivo o una hipotensión persistente. Entonces, nuestra paciente Sara está en este momento en shock, está inestable hemodinámicamente con un Gineva de probabilidad alta. Entonces, vamos a clasificarle su riesgo de muerte. Recuerden que esto es bien importante por lo siguiente. 10 a 15% de los embolismos son de riesgo alto, 60% de riesgo intermedio y 30% de riesgo bajo. Pero la mortalidad de las de alto riesgo es de 1 de cada 2. Para las de riesgo intermedio, el 3 al 10% y riesgo bajo, menos del 1%. Por eso es que estas pacientes incluso pueden ir a casa a terapia ambulatoria muy rápidamente. ¿Cuáles serían entonces los criterios de definir el riesgo según lo que hemos visto? Tener inestabilidad hemodinámica es uno de esos, y ese es el caso de Sara. Ella tiene un TEP de alto riesgo de mortalidad por estar choqueada, inestable hemodinámicamente. Pero también podría estarlo si está con un PESI alto, ya sea el PESI amplio que les mostré o el PESI simplificado, o si tuviera disfunción ventricular derecha en el ecocardiograma transesofágico o en el angiotac, o si tuviera una troponina positiva. Pero ya Sara tiene inestabilidad hemodinámica, por tanto, ella tiene alto riesgo de muerte. Entonces, ¿qué hacemos con Sara? Le puse oxígeno, líquidos, vasoactivos, le tomé placa, gases, todo. Entonces, ¿qué debo hacer? Le debo hacer anticoagulación con heparina no fraccionada, Doppler, angiotac, ecocardiograma, biomarcadores y tempranamente llevarla a la UCI. Esa es la respuesta correcta, hacerle todas estas cosas y le pongo heparina no fraccionada por si la tengo que trombolizar. Y voy al tratamiento, reconociendo el alto riesgo de mortalidad de una paciente con inestabilidad hemodinámica que constituye un TEP de alto riesgo. Y se necesita destapar esas arterias y lograr una reperfusión o si no va a haber mortalidad. ¿Cuáles serán entonces los objetivos o metas clínicas de una paciente como Sara? Mantener la normovolémica, la cavidad derecha, las cavidades derechas requieren precarga, no sobrehidratar, pero sí mantener euvolémica, mantener un soporte vasopresor apropiado para mantener una presión de perfusión en órganos vitales, mantener la perfusión, el inotoprismo y tratar de bajar las presiones pulmonares. Yo podría utilizar, si necesito inotropía, dobutamina o milrinone. Nos gusta milrinone porque baja un poco las plaquetas y mejora un poco la vasodilatación de las arterias pulmonares, pero puedo usar dobutamina y también se ha descrito el uso de levosimendan en fallas profundas derechas. Pero si yo eligiera, elegiría milrinone. Mantener oxigenación y reducir el espacio muerto, esto es bien importante, porque si me toca ventilarla, debo utilizar una estrategia de cero PIB o lo que se llama la estrategia ZIP en la embolia pulmonar de alto riesgo, con poquito PIB, porque si no voy a comprometer más aún el ventrículo derecho.
Y debo, por supuesto, remover ese trombo que está generando el trombo obstructivo. Por eso yo tengo que ver cómo liso ese trombo, cómo recanalizo, cómo mejoro la precarga de las cavidades derechas y la contractilidad de las cavidades derechas. Entonces, utilizaré líquidos. Anticoagulo con heparina no fraccionada como anticoagulante, porque llevaré a mi paciente una estrategia de reperfusión con trombolisis o trombectomía. Como vasopresor usaré noradrenalina, que es la primera línea en embarazo, parto y puerperio, y como inotropía, milrinone o dobutamina o levosimendan. Ahora, la literatura es bien compleja porque en este alto riesgo de embarazo, pues tengo que hacer toda esta vigilancia hemodinámica, un enfoque multidisciplinario y no se ponen de acuerdo qué es lo mejor si trombolisis o trombectomía. Esta guía es preciosa porque nos recuerda que antepar es preferible trombolisis de primera línea, pero dependiendo de la experticia local. Si estamos muy cerca al parto o en el posparto temprano, hay mucho riesgo de sangrado. Con la trombolisis es preferible considerar una trombectomía. Y en el posparto tardío debemos considerar trombolisis como primera línea, pero depende también de la experticia local llevar a paciente a otra estrategia. ¿Qué nos dice la literatura de la anticoagulación en TEP? Pues es muy claro, si hay paro cardíaco, heparina no fraccionada y una estrategia de reperfusión, y ya cuando mi paciente salga bien, haré un manejo con heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales. Si hay inestabilidad hemodinámica, utilizaré heparina de bajo peso molecular, una estrategia de reperfusión, y ya cuando estemos bien, heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales, recordando que warfarina la puedo usar solo en el puerperio, los DOAC ni en embarazo ni en puerperio. Y si mi paciente está estable hemodinámicamente, la anticoagulación sí puede ser con heparinas de bajo peso molecular o en puerperio puedo utilizar oralmente la warfarina. Puedo anticoagular también con Fondaparinux y recuerden que están contraindicados en embarazo todos los orales y los DOAC, que son Rivaroxaban, Dabigatran, Edoxaban y me falta uno, Apixaban, están contraindicados en lactancia porque por ahora no hay, digamos, clínica de su seguridad. Y el tiempo corre para esa terapia de reperfusión en paciente en paro o en choque severo. Debe hacerse tempranamente, pero en paciente que persiste hipotenso pueden darse hasta 14 días para la terapia de reperfusión. Entonces, ¿qué nos dice la guía 2020, que son las 2019 de la ESC, Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria de Europa? Nos recuerda que el mayor beneficio de la trombolisis se ve a las 48 horas de iniciar los síntomas, pero que también es útil en pacientes entre la primera y la segunda semana y que solamente son fallidas el 8%. 92% serán trombolisis exitosas. Sin embargo, en obstetricia es un poco más difícil tomar esta decisión y aquí les muestro lo que dicen todas las guías. La American Society of Hematology dice, haga trombolisis en TEP agudo con inestabilidad hemodinámica que ponga en riesgo la vida. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también indica en TEP agudo con inestabilidad hemodinámica que ponga en riesgo la vida o una trombosis venosa profunda que pone en riesgo la extremidad. El Royal College 2015 considera el riesgo individual de trombolisis o embolectomía abierta por toracotomía. En TEP masivo confirmado trombolisis inmediata, recuerden que el término masivo y submasivo actualmente no se recomienda. El TEP debe ser alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo de muerte. Un masivo será un TEP de alto riesgo. Entonces es mejor quitar el término masivo o submasivo. La guía europea dice mujeres con TEP de alto riesgo y la guía del CHEST en TEP que comprometa la vida y la de Canadá TEP masivo que comprometa la vida o en extremidad de riesgo. Entonces, recuerden que Sara hace 5 días tuvo un bebé. Ella mejora un poco con toda la reanimación, pero persiste un par de días con noradrenalina moderada y se confirma disfunción ventricular. Es decir, es súper claro que es de alto riesgo. Llegó choqueada, taquicárdica y confirmamos disfunción ventricular por troponina, por eco y por NT-proBNP. Pero el punto es que está recién operada de una cesárea. ¿Es un TEP que compromete la vida? Sí, porque persiste con requerimiento vasopresor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Trombolisis o trombectomía?
Si utilizáramos trombolíticos, el fármaco para utilizar sería el RTPA o Opteplace, que es el activador tisular del plasminógeno recombinante, a dosis de 100 miligramos en 2 horas o un régimen acelerado si mi paciente está muy inestable o hizo una parada cardíaca. El régimen acelerado son 0,6 miligramos por 15 minutos a una dosis máxima de 50 miligramos. Si tengo Tecneteplay solamente lo puedo utilizar, que la ventaja es que es dosis única, pero es más seguro RTPA. De hecho, es la recomendación FDA y en este momento se considera un medicamento el ideal, pero requiere una lista de chequeo para trombolisis y en este caso de nuestra paciente Sara tiene una cirugía mayor reciente. Se ha medido en todas las marcas el desenlace de eficacia en mortalidad y en embolia pulmonar y los estudios muestran que definitivamente hacer trombolisis reduce mortalidad en adultos. No está medido en embarazadas, pero en adultos reduce mortalidad por embolia pulmonar y reduce muerte o tener que escalar el tratamiento, por ejemplo, a un ECMO. Y al mismo tiempo, las complicaciones cuando utilizamos RTPA, o sea, Alteplase, son las más bajas de todos, tanto de sangrado mayor como de sangrado fatal intracraneal comparado con Tecneteplase o con otros trombolíticos. Entonces, en lo posible, usemos RTPA, que es el más seguro. Sin embargo, miren que en embarazo y en posparto la evidencia es escasa y lo que se encontró es que si trombolizamos a estas pacientes de alto riesgo, sobreviven 94% de las mujeres, asocia mucho mejor, digamos, la posibilidad de sobrevivir, pero hay que recordar que en posparto tienen 58% de sangrado mayor y que en anteparto solo 18% de riesgo de sangrado mayor. Entonces, probablemente si mi mujer está en embarazo, yo le pondría trombolisis. Si está en puerperio, le pondría preferiblemente una terapia mecánica. Y quiero mostrarles esta publicación hermosísima de el ESC de falla cardíaca en 2020, donde ellos dicen, venga, de verdad, que es que el TEP es una cosa grave e incluso con los mejores manejos, si la paciente está inestable hemodinámicamente, 33% se muere versus 1% de las embolias pulmonares estables hemodinámicamente. Y también nos muestran que la trombolisis ayuda mucho, pero que igual es una condición de riesgo. Entonces, con nuestra paciente Sara, la llevamos a una trombectomía. Existían dos oportunidades, hacerle trombectomía abierta, que es una cirugía muy grande y con alta mortalidad, o hacerle trombectomía por cateterismo, recordando que ahorita hay dispositivos maravillosos como el Penumbra, el Rotatec, entre otros. Y se le hizo una trombectomía por cateterismo. Y además acuérdense que en la era COVID muchos grupos, cirujanos vasculares, hemodinamistas, radiólogos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas, cogieron muchísima curva de aprendizaje para remover trombos en la era COVID y definitivamente ahorita la mayoría de instituciones lo hacen con gran éxito. Incluso hay uno que se puede utilizar y tiene unos estudios muy bonitos por intensivista. Entonces, consideremos esas trombectomías por cateterismo como una gran opción. Y por último, hay que constituir estos equipos PERT. Los equipos PERT son los equipos de respuesta rápida en embolia pulmonar, que se ha demostrado que son unos equipos multidisciplinarios que se activan cuando hay la sospecha de una embolia pulmonar y que este equipo multidisciplinario del PERT ha demostrado mejorar el diagnóstico y el tratamiento en particular en casos difíciles. Entonces, miren cómo este equipo multidisciplinario que incluye la UCI, los ginecólogos, cardiólogos, neumólogos, intensivos, radiólogos, cirugía vascular, todos podemos llevar a un mejor desenlace. Esto es bien importante. Y aquí por último les cuento que el ECMO también aparece como una posibilidad con una recomendación 2023-2B para pacientes que requieren embolectomía quirúrgica por catéter y que persisten con falla ventilatoria, colapso o parada cardíaca. Entonces, esta opción del ECMO hay que considerarlo en los casos muy severos. Por último, para concluir, recordemos que la enfermedad tromboembólica es una enfermedad crítica y es una emergencia obstétrica y requieren diagnóstico y manejo precoz para lograr una sobrevida. Hay que incluir estrategias de point of care como el RUSH, como el RUSH BTI, que es toda esta monitoría hemodinámica avanzada en obstetricia y que nos puede orientar al diagnóstico.
posterior al evento agudo. Recordemos que hay un evento inicial, el manejo inicial, que son los primeros 14 a 21 días, y le doy tratamiento primario a mi paciente. Dependiendo del momento en que haya hecho el evento, yo tengo que coagular la plena 3 meses después del evento y siempre esos 3 meses deben incluir las 6 semanas del puerperio. Y hago ahí una parada y un marco de decisión entre esos 3 a 6 meses de anticoagulación y evalúo el riesgo de recurrencia y de acuerdo a eso defino si paro la anticoagulación o planeo una anticoagulación indefinida. Esto lo hago basado en esta tabla, que es la tabla del riesgo de recurrencia. Si la recurrencia es alta, mayor a 8% por año, mi paciente debe ir a una estrategia de anticoagulación indefinida. Por ejemplo, una paciente con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que ha hecho un evento trombótico va a una estrategia de anticoagulación indefinida. Entonces, esto del riesgo de recurrencia actualmente hace parte del diagnóstico. Entonces, yo tengo que ponerle a mi paciente todos los apellidos. De probabilidad intermedia, riesgo bajo, confirmado por Angiotac, con estrategia de anticoagulación heparina de bajo peso molecular hasta el puerperio y requiere anticoagulación por tantos meses o como tiene un síndrome antifosfolípido, por ejemplo, requiere una anticoagulación indefinida. Esto es muy importante y planearlo desde el inicio. ¿Cuándo ponemos filtro de vena cava inferior? Bueno, ya casi no se pone. Actualmente solo se recomienda en pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación o que tengan una embolia pulmonar recurrente estando en un tratamiento anticoagulante apropiado. Por ejemplo, una paciente con trombosis venosa profunda y una placenta previa. Esa paciente requerirá un filtro de vena cava inferior y en algunos casos de trombosis muy altas inguinofemorales también puede considerarse. Para concluir esta sesión y agradeciéndoles de verdad estar acá el día de hoy, recuerden que en el diagnóstico hay que usar muy bien las pruebas de predicción y que con la sola sospecha y una prueba de predicción debo iniciar la anticoagulación y luego me voy a confirmar el diagnóstico, que es fundamental estratificar el riesgo de mortalidad para guiar la necesidad de una terapia de reperfusión. Y cuando tengo estos casos de alto riesgo, debe ser un manejo multidisciplinario y debemos constituir los PERT o los equipos de respuesta rápida en embolia pulmonar y además buscar estrategias de prevención y gestión de riesgo. Eso les quería transmitir el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y que sigamos haciendo tantas cosas para reducir la mortalidad en las pacientes obstétricas. Muchísimas gracias.